donde explicaba un poquito cómo fue el proceso de ser un científico repatriado, de estar de biólogo marino en Ushuaia, pero bueno, ahora vamos a poder profundizar todo lo que hemos escuchado. Estamos en línea con el doctor Daniel Fernández. Daniel, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿te parece que arranquemos que nos cuentes un poco sobre tu carrera, cómo fue tu trayectoria, cómo llegaste a donde estás, digamos? Bueno, no sé si voy a repetir algo, pero no me acuerdo del todo del audio que estás comentando y no lo escuché ahora, pero bueno. Mirá, yo estudié biología en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, después me moví a Ushuaia para hacer el doctorado, en el año 1994, y bueno, estuve unos cuantos años acá trabajando con peces, que es mi tema de estudio, temas de fisiología, ecología y evolución de peces. Y bueno, cuando terminé era el año 2000, y la verdad que la realidad de la ciencia local era bastante brava, era un poco parecida como pinta ahora, que quizás vaya a ser en los próximos años, y una opción era poder irse al exterior para bueno, hacer más currículum, aprender cosas y volver con más chances de entrar a la carrera de investigador, que era algo bastante difícil en esa época. Bueno, así que me fui afuera, estuve 4 años, 2 años en Escocia y 2 en Estados Unidos, y después volví con una beca de repatriación, volví a Ushuaia, al mismo lugar donde había hecho el doctorado, y donde estoy desde ese momento, del año 2004. Bien, particularmente, ¿qué vendría a ser lo que investigás en sí? ¿Cuáles fueron tus proyectos? Mira, yo trabajo básicamente con un grupo de peces que es bastante interesante desde el punto de vista fisiológico y evolutivo. Son peces de gran importancia en Antártida y en mares circundantes a Antártida. Se llaman nototénidos. Los nombres científicos en general son bastante complicados, bastante raros. Los más conocidos, el más conocido quizás sea el róbalo, que es un pez que está en toda la Patagonia, y la parte más austral de su distribución está acá en Tierra del Fuego. Estos peces tienen como características interesantes, por ejemplo, que producen proteínas anticongelantes, es decir, algunas proteínas que evitan que se congelen aun cuando están en un mar lleno de hielo. Tienen unas fibras musculares bastante especiales, bastante grandes para lo que es normal en un pez. Tienen unos riñones con unas características estructurales también raras, que son aglomerulares, lo que hace que no se pierdan esas proteínas anticongelantes, que cuesta mucho construirlas. Otro pez conocido de este grupo es la merluza negra, no sé si ustedes la conocen, es como una delicatessen, es una especie de pez cuya, digamos, se come acá en los restaurantes de Tierra del Fuego, es muy caro. Y después en realidad son como 100 y pico de especies, 20 y tantas que viven por fuera de Antártida y unas 100 y algo que viven en Antártida. Y bueno, es interesante estudiarlas porque podemos entender un poquito más de cómo se adaptan los organismos al frío extremo, qué cosas fueron adquiriendo a lo largo de su evolución. Es decir, trabajo particularmente con ese grupo, pero trabajo con peces en general. Algunos peces que son importantes comercialmente, otros peces que son más importantes quizá ecológicamente. Eso en términos generales, ¿no? Bien, y si se puede ver desde un punto más de ciencia aplicada en sí, ya ampliando un poco más el área, ¿no? Desde la biología marina, ¿cómo se puede aplicar el conocimiento sobre las distintas especies de peces, sobre algas? Básicamente cuando uno necesita, por ejemplo, manejar una pesquería, tiene que saber bastante sobre la historia de vida de la especie que está, digamos, a la que está apuntando esa pesquería en particular, ¿no? Por ejemplo, la merluza, la especie comercial más conocida en el mar argentino es la merluza, ¿no? En los últimos años también, por suerte, fue cambiando el enfoque, y no solo cuando se trata de saber cómo manejar una especie comercial como la merluza, no solo se piensa en la merluza, sino en todos los otros organismos que están en ese ecosistema donde la merluza vive. De hecho, si uno le sacara, digamos, el alimento a la merluza en su lugar natural, seguramente va a impactar sobre la merluza, aunque no la esté pescando. Las pesquerías, digamos, pasaron de una idea de ser monoespecíficas a multiespecíficas. Entonces, para saber eso hay que saber un poquitito
por ejemplo, cómo es la trama trófica de un ambiente en donde el bicho, digamos, que a uno le interesa, vive. Para eso hay que estudiar no solo los peces, sino las algas, los invertebrados, ¿eh? Ese tipo de trabajos hacen que después cuando uno tome decisiones en relación a una pesquería que ya puede ser comercial o puede ser artesanal, digamos, necesita esa información de base que los biólogos generan para tomar esas decisiones de forma más informada. Bien, y el área donde vos investigás, particularmente el mar Patagónico, digamos, Sí. Está bastante explorado, es un área que todavía falta explorar mucho, se ha avanzado. Y la verdad que tiempo. hace falta todavía explorar bastante. Yo como biólogo vine acá a Tierra del Fuego en el año 94, como te decía antes, y recién por primera vez pude salir al mar argentino así en un barco a hacer campañas regularmente a partir del 2009, en que se puso en funcionamiento el buque oceanográfico Puerto Deseado, con el que pude hacer campañas regulares, yo y todo mi laboratorio y otros laboratorios más de Argentina, digamos, en el mar argentino y en Antártida desde ese momento. Así que, y empezamos a trabajar en algunos lugares muy interesantes, por ejemplo el Banco Burgut, que no sé si habrás escuchado, uno de los 5 sitios seleccionados por el proyecto Pampa Azul para trabajar, que es un lugar que está acá bastante cerquita de Tierra del Fuego y que tiene la particularidad de ser un lugar que tiene muy poca profundidad, ¿no? Es como si fuera una isla sumergida. Está al sur de Malvinas, a un poco más de 100 millas de Malvinas, y bueno, es un lugar bastante interesante desde el punto de vista de la biodiversidad en el mar austral. Entonces, muchos temas antárticos, la verdad que cosas por estudiar hay muchísimas, y cada vez que vos estudias algo, en vez de cerrar temas, pareciera que se abren más puertas, más ventanas, más preguntas, ¿no? Es en general lo que nos pasa a los científicos, que de ninguna manera nos frustra tampoco, porque uno lo sabe, ¿no? Que se hace una pregunta y en vez de tener una respuesta unívoca, quizá tiene varias opciones, y para esas opciones tiene que estudiar muchas otras cosas. Bueno, es como un constante descubrimiento de cosas, trabajar en investigación científica. Bien, y particularmente en el CADIC, donde vos investigás también la parte del CONICET, ¿nos podrías explicar un poco qué es el CADIC, qué están investigando actualmente, algunos proyectos que hayan sido investigados, que siguen investigándose? Mira, el CADIC es un centro multidisciplinario de CONICET, como hay otro en Madrid, que es el CEMPAT, hay otro en Mendoza, así son institutos que tienen muchas especialidades juntas. Acá, por ejemplo, hay biólogos, hay geólogos, hay arqueólogos, entonces se trabaja como sobre muchas cuestiones muy diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido una forma que CONICET ha tenido de llevar la ciencia a algunos lugares de Argentina donde quizá no había tanta tradición o no había universidades. Acá yo también trabajo en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que se creó hace muy poquititos años. Si bien había una sede de la Universidad San Juan Bosco hace 20 y pico, digamos, tenía muy pocas carreras, y ahora recién se creó esta Universidad Nacional, y que tiene unas 12 carreras, o sea que cubre un amplio espectro, digamos, de lo que los chicos pueden querer estudiar. El CADIC tiene más de 30 años en la zona y viene desarrollando investigaciones desde ese momento, donde era muy chiquitito. Ahora ha crecido bastante, trabaja en temas que tienen que ver con los bosques, temas que tienen que ver con los lagos, con los turbales, con las montañas, digamos, estudiando, ya te digo, como hay muchas especialidades, diversas cosas que bueno, que llegado el momento de tener que hacer, digamos, alguna investigación práctica, también todas esas investigaciones que quizás son más básicas son necesarias para arrancar y tomar decisiones con respecto a qué hacer con algunos aspectos de la naturaleza. Por ejemplo, ahora se está discutiendo bastante un proyecto que hay de granja multitrófica para instalar en el Canal Beagle una granja para cultivar truchas y al mismo tiempo también tener cultivo de mejillones y de algas. Y bueno, quizá ese emprendimiento, que es bastante práctico, va a poner en juego un montón de investigaciones previas que se vienen haciendo en CADIC y en otras instituciones locales desde hace muchos años. Bien. Me comentabas que estás en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, es una universidad bastante nueva, por lo que tengo entendido.
¿Cómo se está desarrollando la universidad? ¿Qué se siente estar en la universidad más austral del mundo? ¿Qué visión tiene? ¿Qué nos puedes contar un poco del ICPA, del Instituto de Ciencias Polares, Ambientales y me perdí la última sigla? Ambiente y recursos naturales. Sí, no, bueno, la idea de estar participando desde el momento de la creación misma de la universidad para mí es un orgullo y es, digamos, siempre me apasionó poder participar de este proyecto. Yo ya venía trabajando en la sede de la San Juan Bosco que había acá en Ushuaia, pero claro, era bastante limitada porque tenía muy pocas carreras, tenía turismo, ingeniería en sistemas y contabilidad y ciencias políticas a distancia. Ahora, digamos, habiéndose creado la última, Tierra del Fuego era la única provincia que no tenía una universidad nacional, ¿no? Y la universidad se creó a partir del 2010 y comenzó a funcionar con sus nuevas carreras en 2013, así que es muy, muy nueva. En el área que yo trabajo, en el instituto que yo dirijo, que tiene 3 carreras, licenciatura en Biología, en Geología y en Ciencias Ambientales, son carreras que no había nada parecido en Tierra del Fuego, salvo, hay que decir que también había una carrera de la UTN, Ingeniería Pesquera, era lo más relacionado con la naturaleza que había, y bueno, es una zona donde profesionales con esas características de tener conocimiento de estas áreas son muy importantes. Es un lugar, no sé si vos conocés Tierra del Fuego, pero hay mucho turismo, por ejemplo, y el turismo tiene que ver con el ambiente, ¿no? Vienen a ver, digamos, ambientes prístinos, ambientes muy diferentes a muchos otros que hay en el resto de Argentina. Es una zona de Patagonia. Vos imaginate que la Isla Grande de Tierra del Fuego está dividida por la cordillera de los Andes y la zona que está más al sur es como estar del lado parecido, digamos, el paisaje a lo que se ve en Chile, ¿no? Bosques, verde y mar al lado. Haber creado esta universidad hace poco tiempo ha permitido que muchos estudiantes que de otra manera tenían que irse a lo que nosotros decimos el norte, ¿no? Que todo el resto de Argentina se puedan quedar acá, evitando el desarraigo que causa separarse de la familia a veces miles de kilómetros y las dificultades que tiene, ¿no? Establecerse en otro lugar, económicamente, afectivamente. Así que bueno, estar acá es un desafío día a día, contribuir en la construcción de esta universidad que se va haciendo fuerte a medida que van entrando nuevas camadas de estudiantes. Bien, teniendo la particularidad de estar tan cerca de la Antártida, ¿no? Es un punto estratégico de investigación, me imagino. Ushuaia actualmente, ¿se hacen expediciones a la Antártida desde la misma universidad o has tenido la oportunidad desde alguna institución? Mira, Argentina tiene un instituto abocado a investigar la Antártida, ¿no? El Instituto Antártico, que bueno, tiene sede en Buenos Aires, y desde hace mucho tiempo hay posibilidades de ir a Antártida a través de proyectos que se presentan a través de ese instituto, pero como te decía antes, a partir del 2009 se abrió otra posibilidad, que es el buque oceanográfico Puerto Deseado, y bueno, yo he ido 2 veces en ese buque, en campañas de verano, y todos los años, desde el año 2009-2010, hemos ido gente de Cadic y gente del CEMPAT en Madrid, de Mar del Plata, de muchos lugares de Argentina, a hacer campañas en este buque. Sí, evidentemente, por su ubicación geográfica, Ushuaia está en un lugar muy particular, muy cercano a Antártida, muy cercano a la península antártica. Si vos mirás un mapa, no vas a ver, y un mapa que esté, digamos, cuya proyección se haga desde el polo sur, probablemente la única tierra continental que veas es la de Sudamérica, porque los otros continentes están bastante más alejados. Y bueno, eso hace que logísticamente sea un lugar importante y que también haya un flujo de investigadores de todo el mundo, digamos, que van y vienen de Antártida, lo que hace que este lugar sea bastante especial. Ahora, quizá con la posibilidad de tener estas carreras en esta universidad bastante nueva, vamos a poder capitalizar todo ese flujo de investigadores que van y vienen de Antártida. De hecho, estamos formando las primeras camadas y bueno, la idea es que también algunos de los estudiantes puedan conocer Antártida, puedan participar en estas investigaciones que venimos desarrollando hace un tiempo.
Bien, ya que hablas un poco de los investigadores internacionales que van, ¿nos puedes contar un poco cómo fue tu experiencia en el interior? ¿Cómo fue a investigar? ¿Dónde? ¿En qué lugar estuviste? Bueno, sí, yo estuve en dos lugares. Primero fui a Escocia, estuve 2 años en un lugar que se llama St Andrews. Es un lugar que queda a 1 hora al norte de Edimburgo, en la costa este de Escocia, y fui para aprender algunas técnicas que me resultaban interesantes para poder seguir desarrollando los trabajos que venía haciendo acá en Tierra del Fuego, ¿no? Fui a aprender técnicas moleculares. Mi formación de biólogo es más de biólogo acuático, más relacionado con la ecología, y bueno, sentía que esas técnicas moleculares me podían ayudar a avanzar en algunas de las investigaciones que yo hice durante mi doctorado. Y bueno, fui allí con mi familia, mi mujer y mi hija chiquitita, y bueno, el lugar era muy agradable. El instituto, yo conocía, digamos, a quien era mi director, con el que ya habíamos trabajado a la distancia, y fue una experiencia muy gratificante, muy buena. La universidad de St Andrews es la más antigua de Escocia. No recuerdo ahora la fecha exacta, pero era algo así, fundada en 1450 o algo por el estilo, antes de la llegada de Colón a América. Y bueno, con todas esas tradiciones, con toda esa historia que tiene de Escocia, que la hace muy interesante, ¿no? Fue una muy linda experiencia, aprendí bastante. Lamentablemente, cuando estaba terminando mi segundo año de postdoctorado y que me estaba tratando de volver a Argentina, ocurrió el 2001, así que bueno, tuve que ver cómo hacía para sobrevivir en el exterior un par de años más hasta que logré entrar o volver a Argentina con una beca de reinserción. Y así fue como fui 2 años más a trabajar a otro laboratorio, esta vez en Estados Unidos, en la costa este, donde dejé de trabajar con los peces antárticos y subantárticos con los que trabajaba también en Escocia, y empecé a trabajar con un modelo biológico que se llama pez cebra, zebrafish. Es un pez que uno puede encontrar en los acuarios de cualquier ciudad, y que son este tipo de animales que son fáciles de manipular y tienen algunas características que hacen que los biólogos lo usen para probar algunas cosas que después se extrapolan a cuestiones más médicas, ¿no? Más relacionadas con los humanos. ¿Cuál vendría a ser la relación entre la biología marina, la investigación de peces y la medicina? ¿Podrías ampliar ese concepto? Sí, bueno, cuando yo estaba buscando un laboratorio para hacer mi segundo postdoctorado, digamos, me contacté con este laboratorio de Estados Unidos. La gente trabajaba en biología del desarrollo, con este modelo biológico, el pez cebra. Cuando uno habla de modelo biológico, como te decía antes, puede ser, no sé, gallina, puede ser un gusano muy conocido que es C. elegans, puede ser mosca, puede ser este pez que es el pez cebra. Lo que pasa es que los biólogos estamos fascinados por 2 aspectos distintos de la naturaleza y que son complementarios. Son opuestos de alguna manera, pero complementarios. Muchos de nosotros, los que trabajamos más con las especies en la naturaleza, estamos maravillados por la diversidad de especies que hay, ¿no? Por ejemplo, en peces hay más de 30.000 especies. Tenés mucha diferencia de colores, de tamaño, de forma. Y eso es maravilloso, y entender cómo eso ha sucedido es lo que ha llevado a los investigadores, digamos, para estudiar la evolución. Ahora, por otro lado, otra cosa que te puede maravillar mirándolo desde otro punto de vista es cómo se han retenido un montón de cuestiones a lo largo de la evolución, ¿no? Cuando uno mira un vertebrado inferior, ve un montón de procesos que son los mismos que pasan en los vertebrados superiores. Son casi exactamente los mismos. Entonces uno, estudiando un modelo biológico y entendiendo cómo un proceso ocurre en ese modelo biológico, está entendiendo también cómo ocurre ese proceso en un humano, por ejemplo. Y por eso se usan modelos. Entonces, bueno, el que era jefe de mi laboratorio en Estados Unidos estaba buscando a alguien que supiera de peces porque quería saber un poquito más del modelo con el que él trabajaba, que era un pez, que era zebrafish. Entonces mi expertise, por decirlo de alguna manera, mi experiencia en trabajo con peces me abrió la puerta para ir a trabajar a ese laboratorio que utilizaba el pez como un modelo biológico cualquiera, ¿no? El zebrafish en particular, una característica muy interesante que tiene, se desarrolla muy rápidamente. En 24 horas está el embrión completamente desarrollado. Se puede lograr huevitos para estudiar casi cada mañana, entonces se pueden hacer experimentos prácticamente diarios.
son bastante transparentes, se pueden ver en un microscopio con mucha claridad, incluso sin hacer tinciones. Bueno, nosotros trabajábamos con temas de la musculatura, ¿no? Desarrollos de la musculatura. Así que bueno, para mí fue una experiencia fascinante, muy interesante, pude aprender muchas cosas nuevas y algunas de esas traté de aplicarlas una vez de regreso acá a Tierra del Fuego. Bien, y hablando del regreso, ¿cómo se te dio la oportunidad? ¿Cuáles fueron los motivos, no? Uno quizás en común de la gente dice, bueno, irse al exterior, estudiar afuera, estar más bueno. ¿Qué te motivó a vos a volver a la Argentina? Bueno, a ver, no sé, cada persona tiene una historia particular, ¿no? Yo la verdad que siempre pensé en volver. Mi idea fue ir para perfeccionarme, para aprender cosas, pero mi intención siempre fue volver acá. Incluso, bueno, tuve un hijo en Estados Unidos, lo que podía haber de alguna manera desencadenado la idea de quedarnos, no sé, quizás, pero no, mi idea era volver. El tema era que no estaban dadas las condiciones, y cuando tuve una condición favorable para retornar, no dudé en volver. También haber estudiado, yo hice toda mi carrera en escuelas públicas, la universidad pública, digamos, toda esa facilidad que da Argentina para que uno se forme, y que uno cuando va afuera valora, porque realmente no ocurre en muchos lugares del mundo, hace que uno adquiera una cierta deuda, digamos, con su país, y en mi caso me resultaba interesante poder volver y construir cosas acá, ¿no? Poder revolver un poco todo eso que yo sentía que Argentina me dio y que quizás no en todos lados a uno le dan. Yo por ejemplo soy primera generación de estudiante universitario. Mis padres no terminaron el colegio secundario, pero siempre tuvieron la intención de que el hijo pudiera estudiar, y tuvieron la posibilidad, porque bueno, las universidades en Argentina son públicas y gratuitas, o tenés por lo menos universidades públicas y gratuitas de muy buen nivel. Claro. ¿Y vos esperabas esta oportunidad cuando vos te fuiste a la Argentina y viste el proceso del 2001? ¿Cómo fue el proceso de que ha crecido, ¿no?, la ciencia desde esos años hasta ahora? Digamos, ¿vos lo veías venir? ¿Te ha tomado por sorpresa? ¿Cómo fue las facilidades que te han brindado? ¿Cómo llegaste a eso, al regreso, digamos? Bueno, la verdad es que bueno, el 2001 fue tan angustiante como para los que estaban acá, no tan angustiante seguramente, pero bueno, muy angustiante desde lejos, ¿no? Ver qué pasaba, seguir por internet esas noches en las que no teníamos presidente, o que teníamos varios presidentes en pocos días, seguir todo ese proceso afuera, bueno, con contacto con la familia y viendo cómo le estaban pasando acá, y después el crecimiento de la ciencia en los últimos años, no sé si decir que me tomó de sorpresa o no, pero bueno, vi que fue un proceso que apuntaba hacia un lugar, y que con la mira en ese crecimiento en la ciencia y esa apuesta fuerte al crecimiento científico, se mantuvo a lo largo de los años, y se fue redoblando la apuesta. Vi cómo fue creciendo, por ejemplo, el instituto de CADIC, donde yo trabajo desde el año 94, hace unos pocos años se duplicó casi el espacio de ciencia de los laboratorios en sí en el instituto, algo que no ocurría desde la creación del instituto en los años 80. Digamos, fue una inversión muy fuerte, y también vi cómo fue cambiando la idea de la ciencia en toda la sociedad. Creo que se ha valorizado mucho más. Por eso en estos días, quizá cuando hay recortes o se hace palpable que el nuevo gobierno no tiene el mismo tipo de política en relación a la ciencia, digamos, hay reacciones rápidamente. Vos fijate que es uno de los sectores de la sociedad que quizás reaccionó más fuerte y rápidamente cuando se hicieron recortes, mientras otros están un poco quizá más adormecidos. Así que yo creo que se ha crecido mucho, falta mucho por hacer, pero bueno, quizá ahora vienen unos años en que esto para, en que esto va para atrás de alguna manera, y bueno, tenemos que defender las cosas que hemos conseguido. Desde tu visión, ¿cómo ves el panorama de la ciencia
para en el futuro de Argentina, en el futuro próximo, ¿no? Estos años que se Sí, vienen. esto que te vengo diciendo, veo un cambio de un viraje bastante fuerte en la dirección en la que vamos, digamos, creo que la dirección de crecimiento que teníamos en los últimos años era fuerte, estaba buena, había cosas por mejorar, pero por mejorar por el lado de hacer más inversión, de hacer más, optimizar algunas cuestiones, pero no cambiar radicalmente el modelo como creo que se está cambiando ahora. Digamos, cuando se apuesta a que los científicos quizás se vayan al exterior como tuve que hacer yo, en vez de quedarse acá, cuando te dicen que no está muy bueno que los científicos se sientan cómodos acá y trabajen en la Argentina, a mí me prenden las señales de alarma. La verdad que creo que se necesita más ciencia, que se necesita obviamente también que la ciencia se vuelque en la sociedad y se vuelque en temas palpables para que la gente vea como, digamos, apostar a la ciencia implica mejoras en su día a día. Creo que eso de a poco se va notando y que un cambio en la dirección o un detenimiento en el crecimiento de la apuesta en ciencia va a ser muy negativo. Son cosas también que a veces por la positiva lleva mucho tiempo y por la negativa cuando se cortan enseguida, digamos, llevan a que gente se vaya del país, a que proyectos, digamos, se corten. Como casi todo es más fácil destruir que construir, ¿no? Claro. Quizás esto es un poco más personal, pero si de seguir estas condiciones y la ciencia vuelve al lugar, digamos, que estaba hace unos años, ¿vos verías la posibilidad de volver al exterior, por ejemplo? Yo la verdad que no creo. Tengo mis hijos acá, tengo, digamos, muchos intereses por estar en Argentina, digamos, y no... en principio te diría que no, pero sí veo que hay mucha gente que está en otra situación, de mucha más fragilidad, que quizás no tiene ni siquiera la posibilidad de elegir, ¿viste? Es o tener trabajo o no tener trabajo. Entonces, como me pasó a mí en su momento, digamos, como que no tenía muchas más opciones que ir afuera e intentar crecer y después volver con chances de entrar. Yo te recuerdo que en los años 90 la carrera de investigador científico estuvo cerrada por muchos años y hubo otros años en que entraban muy poquitos. Entonces la competencia se hacía muy difícil porque uno tenía que competir con gente que tenía 5, 6, 7 años más de experiencia y 7 años más de currículum y se hacía medio imposible. Este año pasó algo llamativo a fin del año pasado, no sé si vos lo viviste así cercanamente o no, pero yo sí, porque bueno, tenía que ver con el tema científico y con incluso muchos compañeros que trabajan acá en el Centro Austral de Investigaciones Científicas. Fue el año de los últimos 10 o 15 que entraron menos investigadores a la carrera de investigador científico. Más allá de que muchos de ellos habían sido evaluados positivamente, se hizo un recorte en la entrada, que venía creciendo desde hace varios años y se bajó a la mitad o menos. Entonces, bueno, eso implica que mucha gente formada, mucha gente que tuvo muchos años de licenciatura, muchos años de doctorado, una fuerte inversión del país para, digamos, para hacer crecer esa gente en la investigación científica, de repente quede sin trabajo, quede sin lugar, sin perspectiva de futuro, y tenga que ver cómo hace para sobrevivir, ¿viste? Una opción es ir afuera. Claro. Bueno, muy enriquecedor el panorama que nos diste. Está muy bueno. Nosotros tratamos de tener investigadores de distintas ramas, como para acercarlo a los oídos de los oyentes, que es un biólogo marino y demás. Quiero agradecerte por este contacto. La verdad que es un gusto poder contactarnos también desde tan lejos, desde Ushuaia, que nos cuentes el panorama. Así que gracias por este contacto, Daniel. Bueno, gracias a vos y bueno, suerte, sigan con el programa. Me parece interesante la propuesta. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.